Asiento, por favor. Está en el aire. Buenos días, bienvenidos al foro ¿Qué podemos hacer por el pueblo de Cuba? La segunda parte del análisis de esta pregunta que ya hemos formulado en un evento anterior en el que tuvimos en el Inter-American Institute for Democracy a representantes de entidades que luchan por la libertad de Cuba. Hoy día los invitados son cubanos que viven en la isla, que sufren el día a día del oprobio de la dictadura, y cubanos que están en el exilio. O sea, este es un foro específicamente destinado para oír a los cubanos cómo pueden responder la pregunta ¿qué podemos hacer por el pueblo de Cuba? El foro está organizado con la cooperación de Infobae, el medio de comunicación digital en español más importante del mundo, al que quiero agradecer a nombre del Inter-American Institute for Democracy. Damos la bienvenida al presidente del instituto, Tomás Regalado, a los miembros del instituto y a los invitados especiales aquí presentes. Introduzco este foro con una breve reflexión. ¿Por qué es importante analizar, estudiar y responder la pregunta ¿qué podemos hacer por el pueblo de Cuba? Es importante porque, además de ser la dictadura más antigua, que ha cumplido 65 años en enero de este año, el régimen que oprime al pueblo cubano ha pasado de ser una presentación narrativa de revolución en la que ya nadie cree, a ser la organización más importante que dirige el sistema de crimen organizado transnacional, que en el siglo XXI se ha puesto el nombre de socialismo del siglo XXI y que es conocido como castrochavismo. Debemos recordar que el año 99, en su periodo especial, la dictadura de Cuba agonizaba después de haber perdido el mantenimiento que le daba la Unión Soviética, que desapareció el año 1991. Porque la dictadura de Cuba siempre ha sido una organización parásita, fundada en que alguien la sostenga desde afuera, fue la Unión Soviética, y fundada en la aplicación de terrorismo de Estado, de miedo para someter al pueblo cubano y exportar violencia, exportar terrorismo, exportar guerrilla y meterse en los temas del narcotráfico, porque Cuba ha sido el primer narcoestado que se formó en la década de los 80, cuando Fidel Castro se asoció con el narcotraficante colombiano Escobar Gaviria y con el boliviano Suárez Gómez, que terminó con el fusilamiento del general Ochoa y del coronel de la Guardia, que no pudo tapar la implicación directa del régimen. Ese régimen que, gracias a la alta traición a la patria que ha cometido, que cometió Hugo Chávez, que lo rescató el año 1999, que le dio dinero, que le dio petróleo y que le entregó a Venezuela entera, se ha expandido en el siglo XXI. Y por eso, en vez de que tengamos una dictadura agonizante, que era lo que había al empezar este siglo, la de Cuba, 25 años más tarde tenemos 4 dictaduras. La de Cuba, la de Venezuela, la de Bolivia, la de Nicaragua, y ha pasado por ahí la dictadura del Ecuador con Correa. Pero además tenemos 4 gobiernos formados en democracia que son serviles a la dictadura de Cuba y que denominamos gobiernos paradictatoriales, que son el de México con López Obrador, el de Colombia con Petro, el de Chile con Boric y el de Brasil con Lula. O sea, estamos en un escenario en el que en el siglo XXI la dictadura de Cuba se ha expandido, ha quebrado la democracia y se ha instituido además como la jefa de los narcoestados, en que ha convertido a Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y como el jefe del sistema de crimen organizado transnacional, porque lo que hace Cuba no es política, lo que hace Cuba es delincuencia, que va desde la comisión de graves delitos contra sus nacionales a través del terrorismo de Estado, presos políticos, exilio, tortura, hasta la presión internacional mediante derrocamientos, espionaje, migraciones forzadas, tráfico internacional de drogas y otros, y crímenes de lesa humanidad. En ese escenario, la realidad objetiva muestra que la dictadura de Cuba es un proyecto que está yendo a su final,
porque es absolutamente improbable que se pueda sostener. No tiene economía, el pueblo vive en la miseria, no tiene pueblo, nadie de la juventud ni de la ciudadanía que ha nacido bajo el régimen y que ha sido instruida y ha sido adoctrinada en el castrismo, cree en el castrismo, más bien lo repudia, y de ahí viene el movimiento que ha empezado el 21 de julio y que no se ha detenido ni se detendrá. No tienen una vigencia histórica, pero lo más importante es que además de que no tienen economía, no tienen sociedad y no tienen narrativa, no tienen ninguna oportunidad de sobrevivir. No hay opción para la dictadura cubana. La dictadura cubana va a colapsar, pero debería colapsar rápidamente, y para eso se necesita la contribución de las democracias del mundo y de las Américas, que no tienen que hacerle un favor al pueblo cubano, tienen simplemente que cumplir sus obligaciones jurídicas internacionales, entre las que la más importante está en el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, que dice que la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. Es en este escenario que hoy día vamos a escuchar a los cubanos que vienen desde Cuba, a los cubanos que están en Cuba y a los cubanos que están en el exilio, responder qué podemos hacer por el pueblo de Cuba. Y les recuerdo simplemente que la primera parte del foro dejó el fundamental mensaje que lo que podemos y debemos hacer es promover y ayudar a la pronta liberación del pueblo cubano de este sistema de oprobio y de crimen organizado. Termino anunciando que este foro va a tener un tercer evento, que lo vamos a hacer la tercera semana de julio, para que la misma pregunta sea contestada por latinoamericanos, por norteamericanos, por líderes de las Américas y de Europa, que tienen que asumir el compromiso de contribuir a la terminación de la dictadura de Cuba.